Bien, pues buenas tardes. El Ateneo está encantado hoy de recibir a un conferenciante de tanto prestigio. Yo antes de comenzar, como IFCA ya es de casa presumimos ambos, la universidad y nosotros, de ese contacto tan permanente y tan exitoso, que les puedo contar que el Ateneo como institución, esta institución centenaria, como la rectora no lleva tanto tiempo en el cargo, decidimos hacerle una visita de cortesía y lo hicimos hace pues 10 días o por ahí, poco más de una semana. Y bueno, fue una reunión muy grata, como pueden imaginar, en la que estuvo la rectora y la vicerrectora Rebeca Saavedra. ¿Y qué hicimos allí? Pues presumir del IFCA. Estuvimos presumiendo del IFCA, porque la rectora obviamente sabía muy bien del éxito de estas jornadas permanentes en el Ateneo y nosotros pues también. Y por lo tanto estuvimos hablando mucho del IFCA. Hoy me gustaría decir, porque es una figura de prestigio internacional que nos va a contar cosas sobre algo que estoy seguro que todos estamos deseando conocer. Los neandertales, que por cierto en el título la región cantábrica revela, estoy seguro que no te vas a referir a la región cántabra de ahora, sino probablemente más extendida, ¿no? Sí, bueno, en cualquier caso, bueno, esos antecesores que desde hace creo que 40.000, de 400.000 a 40.000 años, y que se las vieron con el Homo sapiens y con los humanos y con algo que a mí se me hace tan complicado y que estoy deseando conocer a fondo. Entonces, Jesús González Urquijo nos va a poner al tanto de todas las pequeñas historias de los neandertales, que son, creo recordar, una raza rubicunda, bajita, fuerte, si es así, si no me corriges, comparada con la otra más estilizada, más del Homo sapiens, creo también recordar. Pero en cualquier caso, nos pondrás al corriente. Él dirige el Instituto Internacional de Prehistoria y hasta este momento. Y por lo tanto, qué persona más adecuada para que nos hable. Por lo tanto, para presentarle, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Jesús González Urquijo es catedrático de Prehistoria en la Universidad de Cantabria, es profesor y director del grupo de investigación Paleo, que es líder en la investigación sobre sociedades neandertales. El profesor Urquijo es especialista en el estudio de las dinámicas de cambio en prehistoria y ha centrado su carrera investigadora en dos momentos de cambio que son fundamentales en la historia de la humanidad. Por una parte, en la transición de las sociedades de cazadores-recolectores hacia las primeras sociedades campesinas en Próximo Oriente, y eso pues, le ha llevado a trabajar durante años en Turquía, pero sobre todo en Siria y en Líbano, que es un área central de origen y expansión neolítica. Vinculado a esto, también ha hecho un ímprobo trabajo etnoarqueológico en Marruecos para conocer y documentar estas economías campesinas arcaicas, sobre todo en relación a la agricultura de los cereales y algunas artesanías tradicionales como el trabajo de la piel, la cerámica, la cestería.
Y su otra línea de investigación, y la que le ocupa ahora completamente, es el estudio de las sociedades neandertales y la aparición de los humanos anatómicamente modernos en Europa. Y en este marco, él dirige el proyecto de investigación Neandertales HD del Plan Estatal de Investigación Científica, focalizado fundamentalmente en la aplicación de técnicas de alta resolución para contextos arqueológicos pues, muy antiguos. Y además es codirector de las investigaciones que se desarrollan en el yacimiento arqueológico de Aslor, en Vizcaya, que es uno de los registros más importantes de ocupaciones neandertales para el sudeste de Europa. Y sobre estas poblaciones, sobre los neandertales, que son tan importantes en la conformación de nuestra humanidad, ¿no?, es sobre lo que trata la charla de hoy. Y bueno, sin más, por mi parte yo le doy paso. Les hablo desde aquí, que creo que va a ser más cómodo. Bueno, muchas gracias, Talía, por la presentación. Muchas gracias también al IFCA y al Ateneo por la invitación para esta conferencia en el marco de este ciclo de conferencias. Y muchas gracias también al público por su asistencia. Bueno, nuestra historia neandertal, lo que la región cantábrica revela sobre los neandertales. Quizá haya que hacer una pequeña precisión, no sé en qué grado necesaria, sobre quiénes son los neandertales. O sea, los neandertales son una población fósil, ya extinguida como tal, que vivió básicamente en Europa, como decía don Julio, hace 300.000 años, el comienzo es un poco difícil de precisar, y hace unos 40.000 años, y que tiene casi su destino marcado por el hecho de que es la población fósil más cercana a nosotros, a los humanos actuales, y eso hace que su estudio revista la importancia, un interés comparativo, saber cómo son aquellos que estuvieron más cerca de nosotros. Los neandertales como tales se descubrieron en el siglo XIX. Se descubrieron, como ocurre muchas veces en arqueología, de una manera un tanto accidental. Esa imagen que ven en la parte de la izquierda, no sé si esto que ven aquí, es una pintura de un paisajista romántico de 1840 del Valle de Neander. El Valle de Neander, supongo que rápidamente deducen que es el que da nombre a los neandertales. Neandertal, tal significa valle en alemán, Neandertal significa Valle de Neander. Este que ven aquí es el Valle de Neander, que es un estrecho paso, un cañón formado por el río Dussel, muy cerca de la ciudad de Düsseldorf, que abre unos farallones, unos 50 metros de altura, en los cuales estaba una cueva, la cueva de Feldhofer, que contenía restos neandertales. De hecho, lo que ocurrió con este farallón es que es un farallón abierto a unas calizas de mucha calidad, que se explotaron de manera intensísima, que es lo que ven en la imagen segunda, hasta el punto de que todo ese contexto, es un cañón que tenía aproximadamente 1,5 kilómetros de longitud, quedó completamente arrasado, desapareció del mapa. Se excavó la cantera hasta el ras del nivel del río, incluso por debajo, hasta el punto de que hoy en día hay una serie de lagos artificiales porque la secuencia, la excavación de la cantera, bajó incluso por debajo del nivel del río, hasta el punto de que la cueva como tal desapareció del mapa. Lo que ven en la parte de la derecha es una reconstrucción que han hecho nuestros colegas alemanes. No sé si se reconoce bien, pero han elevado una torre a partir del suelo actual para marcar la posición original de la cueva de Feldhofer, y han puesto como representación una a escala no del cráneo recuperado, sino a la escala del tamaño de la cueva, de la posición de la cueva. Lo que se recuperó en esa cueva es esa calota craneal que ven ahí, la parte superior de un cráneo. No sé si la reconocen, pero es lo que se ve en la parte izquierda,
son las arcadas supraciliares en la parte superior de la cara. Es una calota claramente humana, pero muy distinta de nuestros cráneos. Es sensiblemente más baja, es mucho más alargada, pero tiene una capacidad craneal, es decir, acogía un cerebro de un tamaño comparable al nuestro. Es decir, incluso en aquella época, 1856, antes de la publicación de El origen de las especies de Darwin, no se sabía muy bien cómo encajaba este tipo de evidencia en la comprensión de la historia de la biología de las poblaciones humanas, pero los anatomistas de la época rápidamente se dieron cuenta de que aquello no era algo normal, sino que era una representación de una población distinta. De ahí la primera denominación de hombre de Neandertal a partir de estas referencias. El Valle de Neander aportó el primer reconocimiento de los neandertales. De hecho, después hemos ido descubriendo que se habían encontrado neandertales en épocas anteriores que no se reconocieron como tales, en yacimientos en Bélgica, también en Gibraltar. El Valle de Neander hizo este primer aporte, el que da nombre a los neandertales. Hizo un segundo aporte. Esto que ven aquí es el resultado también de una historia un poco peculiar. Bueno, es la zona en la que se encuentra el Valle de Neander, en Düsseldorf. Es una zona que entró en declive económico en los años 80 del siglo pasado. Era una zona con una gran dedicación a la industria del acero y del carbón, y en el marco del ensayo de regeneración económica de la zona os ocurrió a las autoridades alemanas que era una buena idea recuperar, hacer un gran museo dedicado a los neandertales, y en el marco de ese proyecto un equipo de investigadores alemanes intentó redescubrir dónde estaban las escombreras que habían permitido recuperar los hallazgos neandertales, que habían sido unos hallazgos casuales, unos obreros que habían encontrado esos restos, pero se habían hecho sin ningún tipo de control arqueológico, y todos los rellenos de las cuevas, de las excavaciones de las canteras, habían ido a distintos tipos de escombreras. Bueno, los colegas alemanes localizaron a partir de las fuentes escritas de la época la posición de esas escombreras, excavaron en esos rellenos y consiguieron recuperar otros 30 restos neandertales. Alguno de ellos, curiosamente, ese que ven en la imagen de la izquierda, que remontaba, encajaba con los fósiles del siglo XIX. Y el interés de este hallazgo es que estos mismos arqueólogos fueron los primeros que tuvieron la idea de que quizá era en aquel momento, a principios de los años 90, esa línea estaba apenas desarrollada, que quizá se podría encontrar ADN fósil, restos del ADN, de la información genética de estas poblaciones, incluso en estos restos esqueléticos fósiles. Y tomaron muestras de de hecho, de las muestras originales del siglo XIX y de estas nuevas muestras, se dirigieron a Svante Paavo, el especialista, que entonces estaba trabajando básicamente con momias egipcias, y le plantearon la cuestión de si sería posible recuperar ADN fósil de estas poblaciones. La respuesta fue positiva, y aquí se inicia una nueva historia de investigación, de información sobre los neandertales, que verán después a dónde nos conduce. Bueno, los neandertales, como les decía, vivieron entre hace 300.000 y hace 40.000 años, básicamente en Europa, en este plano de distribución que ven aquí, en Europa, pero claro, esta distribución no es una distribución estática, sino que a lo largo de este larguísimo periodo, las poblaciones neandertales fluctuaron en los territorios que ocupaban, básicamente hacia Próximo Oriente, donde su presencia es muy frecuente, y también hacia Asia Central, incluso en algunas localizaciones por encima del Círculo Polar Ártico, en zonas extremadamente frías. Pero les presentaba este mapa para que vean que al mismo tiempo que los neandertales están viviendo en Europa, hay otra población humana que vive en África, que es estrictamente contemporánea de los neandertales, que también empieza a tomar las formas anatómicas que la van a definir en torno a hace 300.000 años, que son los ancestros más directos a las poblaciones humanas actuales, los sapiens, que son una población africana, también con áreas de ocupación fluctuantes, que de hecho coinciden con los neandertales con formas de relación que no conocemos con mucha precisión en Próximo Oriente, a lo largo de decenas de miles de años. Bueno, durante mucho tiempo los neandertales han jugado un papel, como les decía, básicamente comparativo con los sapiens. Son una población que emerge al mismo tiempo en sentido evolutivo que los sapiens, que tiene características distintas de ellos y con los cuales, en términos evolutivos, parecen competir
con un resultado que conduce a la extinción de los neandertales y a la extensión de los sapiens por el resto del mundo, por el resto del viejo mundo, por Eurasia y más tarde en Oceanía y en América. Pero la información arqueológica y la información también físico-antropológica, que son dos informaciones independientes que confluyen generalmente, aunque no siempre, han ido generando un panorama un poco distinto, un panorama en el que la historia de los neandertales, como verán al final de este recorrido, se está transformando no tanto en la historia de los otros, la historia de una población distinta de la nuestra, sino que se está transformando en nuestra propia historia. Están empezando a pasar a formar parte de nuestro recorrido histórico. No son un recorrido histórico independiente, distinto, sino que es un recorrido histórico complementario del de las poblaciones de sapiens. Como les decía, el papel de los neandertales ha sido un papel relativamente conflictivo en muchos sentidos del término, en cómo los entendemos, en cómo los abordamos, en cómo los estudiamos, en qué papel juegan en términos de explicación de la historia evolutiva de los humanos. Un papel conflictivo y generalmente negativo. Un papel negativo que deriva de la confluencia de muchos factores. Voy a presentar tan solo dos. Uno tiene que ver con la propia lógica evolucionista, tanto de la biología como de la prehistoria. Una lógica evolucionista en la cual se tiende a percibir que los tiempos antiguos son tiempos más primitivos, con menos capacidades, y que hay una línea de progreso natural, una línea que empuja a la humanidad a un progreso ordenado y siempre hacia mejor. Es una lógica que nace en el siglo XIX y que se mantiene todavía en la raíz de la disciplina. En ese sentido, en el marco de la disciplina, sobre todo en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, todas las poblaciones antiguas se ven como primitivas. Es un prejuicio que afecta a los neandertales no tanto porque sean neandertales, no tanto porque sean una población distinta, sino porque son una población antigua. Y les pongo aquí, igual reconocen al bisonte de Altamira, porque el problema de la aceptación no tiene nada que ver con los neandertales, pero sí que tiene que ver con el problema de comprensión de los neandertales, porque el problema de la aceptación de la autenticidad de Altamira toca con este mismo problema, con la lógica evolucionista. El problema para aceptar la autoría prehistórica de las pinturas de Altamira choca con la idea de que los primitivos de esas cronologías no deberían ser capaces de tener capacidades tan complejas, no deberían ser capaces de desarrollar sistemas de expresión simbólica tan complejos como los que se representan en Altamira. Por lo tanto, ese mismo tipo de lógica se aplica a los neandertales y a las poblaciones paleolíticas en el origen de la disciplina. Y como ven, ese prejuicio de la disciplina traspasa las líneas de la disciplina y esta es una película como ven, de los años 40 en la que los neandertales juegan ese papel de bestias peligrosas que acechan a los humanos normales. Cuestión ha ido fluctuando un poco. Es probable que les pongo ahí Homo sapiens sapiens versus Homo sapiens neanderthalensis. Seguro que muchos de ustedes les suena la expresión Homo sapiens sapiens. La expresión Homo sapiens sapiens no es tanto para enfatizar sapiens sapiens, verdaderamente sapiens, sino que es una expresión técnica. Homo sapiens sapiens quiere decir una especie que es de género Homo, que es especie sapiens y que es subespecie también sapiens. Pero ese Homo sapiens sapiens se contrapone a Homo sapiens neanderthalensis. En las perspectivas de los años 50 o 60 se veía a los neandertales como diferentes, pero como una especie también sapiens. Entonces, las diferencias entre sapiens y neandertales se establecían en términos de subespecie. Y esta es una diferencia importante, porque una diferencia en términos de subespecie es una diferencia poblacional, no es una diferencia etológica, no es una diferencia en términos de capacidades propias de una especie. Las diferencias entre sapiens y neandertales son evidentes. Don Julio las enunciaba. Ven allí dos esqueletos asociados. El de la izquierda es un neandertal, el de la derecha es un sapiens. La diferencia de color solo se debe a la conservación de
de los restos fósiles. No, los huesos de los neandertales no son más oscuros que los de los sapiens. Pero si se fijan en la morfología, es verdad que esta imagen igual no es la más expresiva, pero los neandertales son más robustos que los sapiens, que somos más gráciles, tienen la cintura pelviana sensiblemente más ancha, la cintura escapular también, la de los hombros también más ancha, y las diferencias craneales son importantes, no tanto en capacidad craneal, que la de los neandertales es similar a la de los sapiens o incluso algo superior, pero sí tienen una morfología craneal con la cara más prognata, con el cráneo más aplastado, más largo y menos alto, con ese tipo de diferencias craneales. Distinguir en una especie fósil si se trata en una población fósil, si se trata de una especie o de una subespecie, es una cuestión complicada, que depende de matices en las que a veces los distintos investigadores no se ponen de acuerdo. Pero a partir de 1980-1990 empezó a emerger un consenso según el cual sapiens y neandertales eran especies distintas, lo cual va a tener consecuencias sobre el resto del recorrido que vamos a hacer. ¿De dónde surgió ese nuevo consenso? Pues surgió de nuevas evidencias. Las que ven aquí, por una parte las primeras evidencias genéticas, que son evidencias del ADN mitocondrial y que son evidencias solamente con poblaciones actuales. Los primeros análisis de ADN mitocondrial con poblaciones actuales, lo cuento muy rápidamente, lo que venían a mostrar es que las poblaciones africanas tienen mucha más diversidad genética y las poblaciones extraafricanas, las del resto del norte de África y de Eurasia, tienen mucha menor diversidad genética. Sin entrar mucho en la discusión, eso lo que implica es un ancestro común más cercano para las poblaciones euroasiáticas, y eso lo que implica es que las poblaciones euroasiáticas proceden de poblaciones africanas y que el origen de esa divergencia, de esa dispersión de poblaciones fuera de África es mucho más reciente que el origen de los sapiens. Esa es la primera información, la idea de que igual es una de la EVA mitocondrial africana, de la EVA africana. Esa es la primera evidencia, la idea de que las poblaciones extraafricanas son mucho más recientes en términos genéticos mitocondriales que las africanas. Y la segunda evidencia fue el hallazgo un mejor estudio de los restos infantiles de neandertales, que son, por circunstancias que tienen que ver con el tratamiento que se hace de los cadáveres en contextos neandertales, son particularmente abundantes. Y los restos infantiles neandertales son morfológicamente, anatómicamente, muy distintos de los sapiens. Y en términos de análisis de parentescos evolutivos, si dos especies se distinguen también mucho en su formato infantil, dado que muchas de las diferencias entre especies aparecen en la ontogenia, si la diferencia también se da entre infantiles, eso tiende a pesar del lado de una mayor diferencia filogenética. Y por lo tanto, a partir de 1980-1990, casi toda la comunidad de biólogos especialistas en el estudio de la evolución humana comenzaron a hablar de especies distintas, Homo sapiens frente a Homo neanderthalensis. Y eso tuvo consecuencias importantes porque las especies tienen capacidades etológicas, capacidades que son intrínsecas, capacidades que heredan genéticamente diferentes, los sapiens unas y los neandertales otras. Y claro, lo que ocurre en términos de observación histórica es que a partir de entre 60.000 y 40.000 años, las poblaciones sapiens comienzan a expandirse fuera de África. La expansión de los sapiens coincide con la extinción de los neandertales. A partir de hace 40.000 años no hay neandertales, no hay poblaciones con características anatómicas típicamente neandertales en Europa. Claro, eso se explica en términos de competencia evolutiva como una competencia en la que la especie que se expande tiene mayores capacidades. Es decir, se transforma en la historia de incapacidad neandertal y superioridad sapiens. Y de hecho, la mayor parte de los modelos que han estado intentando explicar lo que pasaba en Europa en torno a hace 40.000 años, la disolución o extinción de los neandertales y la progresión, expansión de los sapiens, lo que han estado buscando es qué incapacidad de los neandertales o qué superioridad, qué capacidad típica de los sapiens es la que explica ese éxito evolutivo, la que explica ese éxito en la competencia entre sapiens y neandertales. Son de hecho dos caras de la misma moneda. Y claro, como lo que buscamos es un tipo de capacidad de los sapiens que explique nuestro éxito, lo que la mayor parte de los investigadores han estado en encontrar son explicaciones
que sean satisfactorias, y la mayor parte de ellas se basan en atribuir a los sapiens capacidades superiores en términos de innovación, de imaginación, de expresión, de comunicación, de planificación, de proyección, es decir, de capacidades cognitivas superiores. Esto, en términos arqueológicos, se transformó en un conjunto de evidencias de comportamientos que se observan en Europa a partir de hace 40.000 años, es decir, atribuidos a los sapiens, que los neandertales no habrían tenido. Una serie de comportamientos de los que los neandertales no habrían sido capaces. Vale, hasta aquí el modelo parece normal, pero el problema es que no vamos a entrar en todas ellas, porque sería un poco largo recorrerlas, pero la verdad es que cuando se planteó este modelo, que como les digo viene de la biología, y algunos de los arqueólogos propusieron cómo se plasmaba esto en términos de evidencias arqueológicas, lo que ocurrió es un debate muy serio en el interno de la disciplina, porque las evidencias arqueológicas son robustas, son muy rotundas y nos permiten conocer muchos aspectos de la vida del pasado. Y muchas de las evidencias que teníamos sobre las vidas de la vida de los neandertales hace 50.000, hace 60.000, hace 70.000 años, cuando no había sapiens en Europa, no encajaban demasiado bien en este modelo. Nos estaban diciendo que los neandertales igual no eran tan incapaces como necesitaba el modelo y que igual la cosa había que discutirla un poco más. Es lo que les proponía aquí. ¿Qué hacemos si hacemos una exploración rigurosa? Para hacer una exploración rigurosa lo que tenemos que ir es a las evidencias arqueológicas. Tenemos que ir a ver qué nos dicen los datos arqueológicos. Los datos arqueológicos están básicamente en los yacimientos arqueológicos. Aquí, en la región cantábrica, tenemos la ventaja de que tenemos yacimientos muy relevantes. Yacimientos muy relevantes son yacimientos en los que hay información particular o información particularmente bien conservada. Aquí les incluyo el Sidrón, Aslor o la Cueva del Castillo, que es excavada desde principios del siglo XX, por eso esa foto que ven ahí es de 1913, que son algunos de los lugares donde tenemos archivada en depósitos arqueológicos esa información. Voy a hacer un recorrido un poco rápido sobre algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, si hubiéramos seguido con detalle la lista del profesor Mellars, que es la que traducía ese debate de capacidades sapiens a comportamientos observables arqueológicamente, veríamos que el punto 14 decía que los neandertales no tendrían capacidad cognitiva para organizar el espacio de ocupación, el hábitat que ocupan de una manera compleja. De una manera compleja quiere decir distribuyendo actividades de manera organizada. Bueno, distintos tipos de estudios, podríamos hacer un recorrido más amplio. Aquí traigo el de la Bric Romaní, que es un yacimiento situado en la provincia de Barcelona. Ya ven que me he tomado algunas libertades con lo de región cantábrica, algunas de las evidencias eran cantábricas y otras no tanto, en el que se puede observar, eso que ven en la parte superior es el plano de distribución de los restos. El punto es muy discreto, no sé si lo ven, pero muestra distintos tipos de acumulaciones. Estos son esta es la vista del yacimiento, que es un abrigo muy extenso. Estos son unos 30 metros de distancia por unos 15 de profundidad que tiene el abrigo, y muestra una distribución organizada de las actividades, bueno, con una lógica en la que en las zonas de los hogares los fuegos están en las zonas más protegidas y concentra las actividades más delicadas de transformación de los objetos, y las tareas que generan sobre todo mayor cantidad de residuos, sobre todo los que tienen que ver con la carnicería de los animales, se hacen en las partes externas de los abrigos. O tenemos evidencias como las del Esquilleu. Esto que ven aquí es el corte de la excavación del Esquilleu, y estos son depósitos de fitolitos, que son las partes minerales de los vegetales que se acumulan formando capas que sugieren la formación de lechos en lugares concretos del yacimiento. Esto es una evidencia del yacimiento de Aslor. Esto que ven aquí es un testigo, una muestra extraída también del corte, que nos ha permitido hacer distintos tipos de análisis, entre ellos algunos análisis de las grasas que se conservan en el resto, y la composición isotópica, por ejemplo, nos muestra que la mayor parte de los materiales orgánicos que se acumularon en el yacimiento son ramas y hojas de pino que se introdujeron intencionalmente para condicionar el espacio. Bueno, una prueba modesta de este tipo de capacidades neandertales.
Otro tipo de capacidades. Si hubiéramos ido a la lista de Mellars, el punto 10 dice que se establecen redes de intercambio a muy largas distancias en contextos de sapiens, porque los sapiens tienen capacidades para establecer ese tipo de relaciones que son también sociales entre grupos que están muy distantes y les permiten, por ejemplo, intercambiar objetos. En contextos arqueológicos no todos los recorridos de los objetos se pueden trazar con precisión, pero, por ejemplo, esto que ven aquí son útiles de piedra, típicos del Paleolítico Medio, fabricados en un material muy peculiar, que es el siles, el pedernal, que es un siles, una materia que permite trabajar, que se puede tallar para generar filos que sirven para transformar, para cortar, raspar materia, maderas, pieles, las materiales que son necesarios. Y lo que ven aquí es un mapa de un estudio recién publicado este año en la Cueva del Castillo, en el que muestra de dónde proceden los siles empleados en Castillo. Y si lo ven aquí, hay siles que proceden de afloramientos. Claro, el sí desaparece en afloramientos concretos, distribuidos por el paisaje de manera discreta, segmentada. No aparece en todos los lugares, sobre todo los siles de calidad. Y lo que ven en Castillo es que hay siles, bueno, ni yo mismo veo el punto, pero vamos, no se ve. Como ven, siles que procede incluso de las landas francesas, a más de 200 kilómetros de distancia, otros siles de Piedra Muelle, que está incluso al oeste de Oviedo. Es decir, son sistemas de aprovisionamiento de materias primas que son críticas para estas poblaciones a muy largas distancias, en torno a hace unos 70.000 años. O comportamientos como, por ejemplo, tenemos muchas dificultades en el registro arqueológico para conocer cómo se produce el fuego. Tenemos muchas evidencias de cómo se usa el fuego, porque dejan muchos trazadores arqueológicos, pero tenemos muy pocas evidencias de cómo se produce. Y de hecho, las evidencias más antiguas del mundo de producción del fuego son esta especie de chisqueros que ven aquí. Están aprovechándose hachas de mano, hechas en siles, se aprovecha para friccionar contra ellas, y esas son las huellas microscópicas que quedan en las aristas, y a una escala más pequeña, ese tipo de excepciones, se frotan contra materiales ricos en hierro para producir chispa, que es lo que genera el fuego. O tenemos evidencias de uso de colorantes. De uso de colorantes de pigmentos tenemos huellas del molido de los pigmentos, también generalmente óxidos de hierro, ocres, a veces tratados, a veces calentados para modificar los colores, de los cuales tenemos evidencias de ese procesado, y lo que ven en la parte de abajo es un filo de un útil de piedra, de un siles, que si observan tiene unos residuos rojizos en el filo, es porque es un útil empleado para cortar una piel a la que se le había tratado con ocre, porque el ocre, además de un pigmento, es también un mecanismo, el polvo de ocre, un mecanismo que evita la putrefacción de las pieles. Es un tipo de tratamiento típico entre poblaciones de cazadores-recolectores. Bueno, ese tipo de comportamientos están presentes entre los neandertales y no deberían estarlo si hacemos caso, si aceptamos el modelo de incapacidad neandertal. Otro tipo de evidencias, en este caso también del yacimiento de Aslor. Aquí el conjunto de evidencias que permiten llegar a la conclusión es un poco complicada de seguir con todo detalle, pero lo que tenemos es evidencias, bueno, esta es un aspecto típico del... Todo esto que ven aquí, todos estos fragmentos son fragmentos de huesos de ciervos y de bisontes que fueron cazados, llevados al yacimiento y procesados con mucha intensidad, sobre todo porque en contextos de cazadores-recolectores el acceso a la médula de los huesos es una estrategia típica, porque las médulas de los huesos, el tuétano, es un material particularmente rico en la dieta de cazadores-recolectores. Bueno, pues lo que vemos en Aslor es que lo que se cazan son animales, el término en inglés es el prime-age, en edad adulta, los animales que proporcionan mejores tipos de recursos, pero que también son los más difíciles de cazar, que se cazan básicamente en verano, menos el bisonte que se caza sobre todo en primavera y en otoño, aprovechando los pasos estacionales, que se cazan empleando herramientas de piedra, puntas de proyectil de piedra, que necesariamente van unidas a un astil en mangadas y propulsadas para utilizar esa carne. Bueno, y son evidencias que conocemos sobre todo a partir del estudio de la dentición de los animales. Bueno, de nuevo, caza de grandes animales, controlando los pasos estacionales, con aprovechamientos muy intensivos, un tipo de capacidad que no debería estar entre los neandertales, que se atribuye a las capacidades típicas de los sapiens. O otro tipo, escalando hacia interpretaciones un poco más comportamientos un poco más complejos, otro tipo de evidencias que son típicas
de hecho más típicas entre neandertales que entre los sapiens contemporáneos, el cuidado de los dependientes, de los enfermos o de los niños. Tenemos algunos casos, por ejemplo, esto que ven aquí es un hueso del cráneo que contiene el oído interno de un niño de unos 6 años recuperado en Cova Negra, en el que se ha podido estudiar las malformaciones del oído interno que son típicas de un individuo que padecía un síndrome de Down, que alcanzó al menos los 6 años de edad y por lo tanto fue cuidado por sus dependientes. O el caso de Sanidar, que es un individuo que vivió hasta una edad muy adulta, un verdadero anciano, y que estaba, el hombre había sufrido una gran cantidad de accidentes, estaba ciego de un ojo, estaba casi completamente sordo. Esto que ven aquí es la deformación del húmero, era manco y además era cojo. Bueno, tenía casi de todo. Y sin embargo, había perdido casi toda su dentición, es decir, era un individuo que necesitaba ser cuidado por otros para sobrevivir. Y sobrevivió en esas condiciones hasta edades muy avanzadas y además durante mucho tiempo. Otro tipo de evidencias, el uso de elementos de expresión de identidad personal, de objetos de adorno personal, que también y empezamos a rozar ya elementos que se atribuyen a la idiosincrasia de Sapiens, por ejemplo, conchas perforadas de la cueva de los aviones, también caninos atrofiados de ciervo o colmillos de carnívoros que tienen adaptaciones para permitir la suspensión o la sujeción. Como ven aquí, falanges de rapaces que muestran huellas de corte justo en los puntos que permiten recuperar plumas, es decir, objetos que no tienen otra funcionalidad que la de la decoración, o también garras de rapaces que de nuevo están cortadas para desprender y permitir el uso seguramente expresivo de este tipo de elementos. Una evidencia muy controvertida, porque esto sí que ya roza las capacidades que son del patrimonio neto de los sapiens, es la capacidad para realizar expresiones que llamaríamos artísticas, expresiones gráficas parietales, como las controvertidas de Maltravieso, de Ardales o también de la Cueva del Castillo, en el que se han datado las costras estalagmíticas que cubren algunas representaciones, y algunas de esas dataciones, esas por uranio torio, proporcionan fechas superiores a los 60.000 años. Unas fechas, unas cronologías en las que solo hay neandertales en Europa. De admitirse esas dataciones, los autores de estas representaciones artísticas, parietales, expresivas, gráficas, serían neandertales. Es un tema que está abierto, no tanto la realización de las figuras tanto abstractas como las manos negativas, sino las dataciones, que tienen una serie de problemas técnicos que todavía por delante van a dar lugar a discusiones algo más amplias. O otro tipo de comportamientos, como estos que ven aquí. El de la parte de la derecha es el yacimiento de Bruniquel, es una estructura construida en el interior de una cueva, pero en el interior de una cueva a 300 metros de profundidad, es decir, en un espacio donde hay una completa oscuridad. Hace unos 170.000 años. Tenemos también dataciones de las costras que recubren estas formaciones, y esas construcciones se realizaron hace más de 170.000 años, de nuevo por neandertales, en este caso muy antiguos, en unas condiciones que implican un control cuidadoso del fuego, ¿no? Es decir, que permiten llegar y salir de ese espacio y utilizarlo, es decir, construirlo y ocuparlo de una forma segura. O comportamientos como los que ven en la parte de la izquierda de la imagen, que son evidencias de enterramientos, evidencias de inhumaciones intencionales, casi siempre individuales, de individuos que se colocan en fosas, generalmente fosas someras, excepto quizá el caso del que ven ahí en la parte de la izquierda de la Sapelosén, que está inhumado en una fosa que tiene más de 1 metro de profundidad, que llega incluso a romper parte de la roca base de la cavidad, una fosa hecha con los medios de la época, incluyendo muchos enterramientos infantiles, como el de Derille, que ven en la parte inferior, o enterramientos como el de Lagarbello, en el que supongo que aprecian que este es el cadáver al que le falta el cráneo, que se perdió en el momento del descubrimiento, y que, como ven, está cubierto por un material rojizo que es precisamente polvo de ocre que se añadió
al cadáver, muy probablemente por una connotación simbólica, por la connotación que tiene el color particular del ocre, pero también por la connotación que tiene la capacidad conservadora del ocre. Bueno, pues este tipo de comportamientos que reflejan aspectos de trascendencia, de reflexión, aparecen entre los neandertales. Es verdad que se transmiten también a los sapiens, pero hasta el 40.000 la mayor parte, el 90% de las evidencias de enterramientos, de inhumaciones de individuos, se dan entre neandertales y no entre sapiens. Y una última evidencia, y es que además de todo esto, los neandertales se mezclaron con los sapiens. Es decir, esa discusión, ese consenso que habíamos alcanzado en los años 90 de que neandertales y sapiens eran especies diferentes, no se compadece con las evidencias genéticas. Las evidencias genéticas sugieren que los neandertales y los sapiens se hibridaron en varios episodios, numerosas veces. Y de hecho, esto que ven aquí son secuencias genéticas de individuos de tipo sapiens antiguos en Europa. Los individuos, los primeros sapiens europeos de hace 40.000 años. Y lo que ven aquí, marcado en unos casos en rojo y en otros en azul, es la parte de sus genes que son de origen neandertal, que denuncian la existencia de hibridaciones. Y en algunos de estos casos, como por ejemplo este es de Pestera cubase, un yacimiento en Rumanía, la longitud de los segmentos de genes neandertales implica además que su ancestro neandertal era muy cercano. De hecho, esa cantidad de genes neandertales y esa longitud de las secuencias de genes neandertales implica que probablemente su bisabuelo o tatarabuelo era neandertal. Era un neandertal puro, un neandertal típico. Bueno, pues como balance, un primer balance sobre cómo estudiamos estas cuestiones. Lo primero es que las evidencias arqueológicas son robustas. De hecho, partíamos de un modelo generado con evidencias biológicas, con evidencias de la anatomía de los restos fósiles, que nos había conducido a una conclusión equivocada. De hecho, hemos estado mucho tiempo intentando explicar un fenómeno histórico, los cambios típicos del Paleolítico superior, lo que ocurre en el 40.000, como el resultado de un cambio biológico, y lo que vemos es que ese cambio biológico no es el que explica todo. Buena parte de los cambios históricos del 40.000, de hecho, tienen raíces, son mucho más antiguas del 40.000, y también una parte de esas raíces son raíces neandertales. Esa es la segunda parte de la conclusión. Es decir, que a partir del 100.000, 200.000, no lo hemos desarrollado aquí con mucho detalle, ahí arrancan una serie de cambios en las capacidades, en los comportamientos, pero también en las organizaciones sociales de las poblaciones humanas, tanto sapiens como neandertales, que van a tener consecuencias profundas sobre el conjunto del recorrido humano. Rozando con esto último que les mostraba, las grandes religiones monoteístas tienen las grandes religiones actuales, no solo las monoteístas, tienen 3.000, 4.000 años. Los primeros templos construidos tienen 11.000, 12.000 años en Próximo Oriente. Las primeras cosmogonías tienen 30, 35.000 años. Pero el origen de la primera reflexión trascendente tiene del orden de 100.000 años. Y el origen de esas reflexiones trascendentes están entre los neandertales. Es decir, los neandertales empezaron a generar un conjunto de cambios que nosotros hemos heredado, de los cuales nosotros somos, en cierta medida, deudores, herederos y deudores. Y con esto concluyo. Los neandertales son parte de nuestra historia, no solo por esto que hemos descubierto ahora de que hay genes neandertales en las poblaciones modernas. Aquí, si somos más o menos normales, tendremos en torno a un 2% de genes neandertales. Es decir, somos descendientes de los neandertales, somos bisnietos de los neandertales. En ese sentido forman parte de nuestra historia, pero forman también parte de nuestra historia, no solo genética, no solo por nuestra descendencia como linaje, sino que forman parte de nuestra historia porque una parte sustancial, y me he centrado en esta, pero también en otras, una parte sustancial de lo que la humanidad es ahora deriva
de invenciones, de descubrimientos, de organizaciones ideadas en el marco de sociedades neandertales. Bueno, pues, por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Pues ustedes dirán, hay tanto almacén de datos que se suscitarán preguntas, supongo. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre, que me imagino que no esté descubierta todavía, es cómo vamos enlazándonos de un tipo de persona a otra. ¿Y somos africanos? Bueno, somos africanos y somos de todo. Es cierto que la mayor parte de nuestro pool genético es de origen africano. De hecho, no solamente por la última expansión sapiens, sino, como por lo tanto saben ustedes, el origen del género humano, las primeras especies humanas, emergieron también en África en el entorno de hace unos 2 millones de años. Como dice un colega, somos africanos una y otra vez. Pero también es verdad que, digamos que África funciona como una especie de bomba de pulsión. Tiene que ver mucho con si se fijan, la mayor parte, nosotros somos uno más de los grandes simios, y todos los grandes simios son animales tropicales. Nuestro origen, nuestra estructura, es una estructura tropical. Y de hecho, que haya poblaciones humanas fuera de los trópicos es una cierta anomalía. No hay ningún otro gran primate adaptado a vivir fuera de ambientes tropicales. En ese sentido, somos también africanos. Somos de estructura africana, somos de origen africano, pero también es verdad que a lo largo de la historia humana han ocurrido muchísimas cosas durante cientos de miles de años. Y esa estructura, esa base, ese corazón africano se ha ido enriqueciendo con muchas otras adaptaciones y desarrollos en otros lugares del mundo. Bueno, muchas gracias. Respecto al origen del lenguaje, imagino que nuestros antepasados más directos estará más claro. Pero tengo curiosidad de hasta dónde pudieron llegar los neandertales respecto a formas de comunicación o lenguaje. Bueno, sobre esto también ha habido, el lenguaje es una de las típicas evidencias que son difíciles de abordar en el registro arqueológico. Ahora tenemos comparativamente mejores evidencias tanto del aparato fonador, del aparato auditivo, que son, digamos, los dos elementos que participan en la producción y en la recepción del lenguaje, como también algunas informaciones de corte genética. Probablemente le suenan el gen FOSP2. Lo que sabemos con esta información es que tanto el aparato auditivo de los neandertales, pero incluso de los preneandertales, de los heidelbergensis, de la cima de los huesos, es un aparato auditivo adaptado a captar casi... El aparato auditivo humano es muy peculiar, es en general muy malo, pero está, comparando con la mayor parte de los animales del reino, no oímos demasiado bien, pero nuestro oído está particularmente adaptado justamente para captar las frecuencias del lenguaje hablado. O sea, hemos evolucionado nuestro oído para escuchar. Luego otra cosa es que lo utilicemos mejor o peor. Y
las reconstrucciones, por ejemplo, de los oídos de los individuos de la cima de los huesos, lo que han permitido comprobar, es que los oídos de hace 400.000 años son ya oídos lingüísticos, oídos adaptados al lenguaje. Lo sabemos también, el aparato fonador es una de las partes que está compuesto de tejidos blandos y casi no fosiliza. Lo único que fosiliza cercano al aparato fonador es un hueso, el ilioides, que es un hueso muy extraño, que no articula con ningún otro, que está situado en la garganta. Bueno, el ilioides, la morfología del ilioides está también relacionada con la morfología del aparato fonador. Conocemos la morfología de los ilioides de los chimpancés, de los gorilas y la de los humanos. Cada uno de ellos tiene capacidades de fonación distintas. Bueno, pues lo que sabemos también es que el ilioides de los neandertales, pero también de los heidelbergensis, es un ilioides de tipo moderno, de tipo sapiens. Es decir, que eso sugiere, el aparato fonador y el aparato auditivo sugieren que, por lo menos desde hace 400.000 años, está instalada en casi todas las poblaciones humanas, no solo las sapiens, la capacidad de producción lingüística y de comprensión lingüística. Y en el caso de los neandertales tenemos una información adicional, es que hay un gen, el FOSP2, que es un gen que articula, que en caso de carencia provoca afasia, y la secuencia de bases nitrogenadas del gen FOSP2 en neandertales, además recuperado en la cueva del Sidrón, en primer lugar, es en los neandertales exactamente igual que en los humanos modernos, y es de nuevo una adaptación justa a la producción lingüística. Resumiendo, es muy probable que el lenguaje de tipo comparable al que nosotros utilizamos esté instalado entre los humanos como mínimo desde hace 400.000 años. A mí no me va a quedar más remedio que intervenir como viejo profesor de otorrino. En mi cátedra, en un momento determinado, sobre el ilioides hicimos un trabajo de desarrollo basado en la evolución sobre el hueso iomandibular de los peces. Pero bueno, eso es, digamos, literatura. Pero sí me gustaría decir que yo en las malformaciones lo que he visto es todas las malformaciones referidas al laberinto anterior, pero el laberinto posterior funcionaba, por lo tanto el equilibrio estaba bien manejado a esas alturas, probablemente porque lo necesitaban más por su dinámica de movimientos, pienso yo. Las imágenes alteradas teratológicas de los laberintos no difiere mucho de las que podemos encontrar en unas malformaciones de hoy. Por último, sí que me gustaría preguntarte, ¿no estaremos sobrevalorando por el nombre al Homo sapiens? Porque le hemos puesto un nombre como muy distinguido. Y los pobres neandertales tenían mayor capacidad craneal, tenían más cerebro ahí, más neurona, que a lo mejor no eran tan finos en algunas cuestiones, pero ¿no será que mucho ha ayudado el nombre que se ha elegido para sus contemporáneos un ratito? Bueno, nada, y enseguida pasamos de nuevo. Pues con culpa de Linneo, el nombre. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber si se puede, cómo empezaron a crearse las diferentes razas. Por ejemplo, el mongol, el chino, el japonés, los europeos, los indios americanos. ¿Cómo en qué época? ¿Cómo cuánto de atrás? Si se puede saber. Saber con dificultad, pero aparentemente la aparición de diferencias de tipo poblacional es una emergencia relativamente rápida en términos históricos. De hecho, es probable que algunas de las diferencias, por ejemplo, la tonalidad de la piel, se alcanzan prácticamente en siglos. Es decir, hay diferencias en tonalidad de la piel que se han documentado en poblaciones controladas que en apenas 400, 500 años empiezan a aparecer diferencias en la tonalidad de la piel. Es decir, que ese tipo de cambios
parece que son bastante plásticos, o sea, que son bastante rápidos. Pero es cierto que es difícil rastrear ese tipo de evidencias, porque en términos anatómicos, estructurales, esqueléticos, las diferencias son mucho menores, excepto en poblaciones extremas, tipo los esquimales, que sí que tienen adaptaciones al frío muy extremas y entonces tienen rasgos anatómicos esqueléticos muy, muy claros. Pero en el resto de las poblaciones esto es mucho más complicado. Buenas tardes. Ha dado una lista de 15 causas fabulosas que indultaban o que favorecían la humanidad de los neandertales. Ha explicado 4 o 5 y mi pregunta es, ese registro antes de que los sapiens llegasen a Europa, o sea, solamente estrictamente de los neandertales, la humanidad neandertal. En África, con los sapiens, existe ese mismo registro, ese mismo detalle de los procesos de importación-exportación, de los procesos de decorarse, de los procesos de pintar, de producir arte. Sí. La cuestión es que la lista de Mellars es una lista que es un poco... a ver, me sale la palabra tramposa, pero no quería, quería intentar evitarlo, porque Mellars lo que atribuye a las capacidades sapiens son las capacidades que se observan en el Paleolítico Superior europeo después del 40.000, cuando en realidad el término de comparación adecuado sería el que sugiere usted. ¿Qué ocurre con los sapiens antes del 40.000? Porque también tenemos elementos de comparación. Claro, es como si yo hago una comparación entre lo que ocurre en el siglo XIX y lo que ocurre en el siglo XX. Claro, puedo encontrar en el siglo XX elementos novedosos que no están en el siglo XIX, pero eso no implica que haya un cambio en las capacidades cognitivas de las poblaciones del siglo XIX y las del siglo XX. Claro, aquí la comparación justa es comparar neandertales de antes del 40.000 con sapiens de antes del 40.000, porque los tenemos en África. Es verdad que el registro arqueológico en África, por una cuestión de desarrollo de la disciplina, de intensidad de la investigación, está un poco menos desarrollado que en Europa, pero sí que tiene, sí que es sólido, robusto en algunas regiones de África, sobre todo en Sudáfrica. Y entonces la comparación lo que nos permite ver es que muchos de esos comportamientos que si son etológicos, si son capacidades típicas de los sapiens, deberían estar también entre los sapiens africanos antes del 40.000, de hecho no están. De hecho lo que ocurre es algo parecido a lo que vemos en Europa, y es que van emergiendo con el tiempo, y van emergiendo algunos de ellos. Es decir, si queremos hacer una comparación de quién gana, en algunas de las cosas las evidencias más antiguas de novedades, de originalidades, son africanas, pero en algunas de las cosas las originalidades son europeas. Es decir, en esa carrera entre sapiens y neandertales están más bien empatados. Podríamos ir evidencia por evidencia. Por ejemplo, entre los sapiens hay algunos elementos muy destacados, es que algunas de las expresiones gráficas, sobre todo en soportes muebles, en piedras grabadas o, por ejemplo, en objetos muy peculiares como huevos de avestruz decorados, a veces tratados, calentados para cambiar la coloración y después grabados con motivos bastante complejos, eso aparece antes, por ejemplo, en África. Pero hay muchos otros elementos, por ejemplo, la producción de fuego aparece antes en Europa, los enterramientos son más antiguos en Europa, los objetos de adorno personal son más antiguos en Europa, aunque es verdad que tienen más desarrollo en África, son más intensos en África. Entonces, dependiendo qué tipo de elemento de originalidad, de desarrollo económico, social juzguemos, es más antiguo en África o en Europa. Pero, de hecho, lo que se observa no es una gran diferencia entre unos y otros, y lo que sí que se observa es que en ambos casos el recorrido es histórico, es decir, se van acumulando novedades y además no de manera lineal, es decir, también hay momentos de crisis y de decadencia. Buenas. Ha hablado del ADN mitocondrial, que es el que se transmite de las madres a la descendencia. En esto, como se unían más hombres neandertales con mujeres sapiens, viceversa, y luego me interesaba si pudieses hablar más del ADN nuclear.
Bueno, sí, el ADN mitocondrial es el que se transmite por el linaje materno y el nuclear es mixto. Es verdad que tenemos mucha más información mitocondrial que nuclear por una cuestión de conservación de las evidencias. Es más fácil recuperar ADN fósil mitocondrial que nuclear. El tipo de análisis es distinto y la fragilidad del registro es mayor en un caso que en otro. También es verdad que el ADN nuclear permite recuperar más información, sobre todo el ADN mitocondrial sirve sobre todo porque lo que se compara sobre todo es la región hipervariable del ADN mitocondrial y es una región que no codifica ningún tipo de función específica, entonces no sirve para comprender demasiado bien el funcionamiento de los organismos. Para eso es más útil el nuclear. Vamos, la información que tenemos de Dolmes es bastante escasa. Es verdad que algunos colegas están comenzando a sugerir que los mestizajes entre sapiens y neandertales no son exactamente simétricos, que hay mayor mezcla de sapiens masculinos con mujeres neandertales, pero yo creo que en este momento es un poco arriesgado, sobre todo porque la muestra es muy reducida, a extrapolar sobre reglas sociales a partir de este tipo de datos. Me parece que en este punto es todavía un poco arriesgado. Al final se habla de un 4%, de un 3%, de un 5%. En la actualidad es entre un 2 y un 3% para neandertales y no quiero introducir aquí más ruido, pero también hay otras poblaciones contemporáneas, los denisovanos, que son poblaciones de Asia Central y Asia Oriental, que también aportan a las poblaciones humanas modernas, en algunas regiones del mundo, incluso porcentajes mayores que los neandertales, sobre todo en Asia y en Oceanía, porcentajes del 3 o 4%. Es decir, que los mestizajes de los sapiens con los neandertales no solamente son de sapiens con neandertales, sino de sapiens con denisovanos y de neandertales con denisovanos. Es decir, la cosa es un poco más, la mezcla poblacional es un poco más compleja. Hola, yo quería saber si al final se ha podido establecer si los neandertales y los Homo sapiens son especies diferentes o al final son subespecies. Bueno, depende de cómo definamos especies. Si lo definimos de la forma más restringida, de poblaciones que pueden dar lugar a una descendencia viable y fértil, los neandertales y los sapiens serían subespecies, porque han dado lugar a una descendencia viable y fértil, de lo cual tenemos pruebas y nosotros mismos somos la prueba. Por lo tanto, la diferencia entre neandertales y sapiens, que anatómicamente es marcada, es notable, es una diferencia, una divergencia poblacional que no llegó a alcanzar el grado de especificidad y la diferencia es, por lo tanto, en el nivel de subespecie. O sea, el término de Homo sapiens neandertalis es correcto. Debería ser correcto. Es verdad que los colegas biólogos resisten a aplicarlo. De hecho, igual le suena a José María Bermúdez de Castro, uno de los antropólogos del equipo de Atapuerca, ha pedido una especie de moratoria, déjenos unos años para comprender el problema antes de volver a cambiar la terminología. Pero yo creo que hay poca escapatoria. En el estado actual de la cuestión, creo que deberemos retomar de nuevo términos de diferencias en el nivel de subespecie y eso nos va a obligar a retomar según las reglas de la cladística, Homo sapiens sapiens y Homo sapiens neanderthalensis. Y una pregunta más. ¿Los africanos entonces, o sea, la población africana tiene menos genes neandertales que la euroasiática? Sí, muchos menos. Están por debajo del 1%, en torno al 0,5%, y como consecuencia de reflujos poblacionales de Eurasia hacia África. Pero no ha habido, hasta el momento, no tenemos ninguna evidencia de presencia de neandertales en África. Por lo tanto, las mezclas entre neandertales y sapiens y entre sapiens y denisovanos son mezclas extraafricanas. Por eso la densidad de genética no sapiens en poblaciones fuera de África es mayor que en África. Gracias, Jesús, por la charla, muy interesante. Me parece muy interesante el ADN de este bisnieto de Neandertal, ¿no? Bisnieta de Neandertal. ¿Se ha encontrado lo mismo en neandertales?
y si no se ha encontrado, esto indica que los cruces esporádicos eran siempre de un individuo neandertal en una población de Homo sapiens, que al final se diluye el ADN neandertal, o qué se puede sacar. Si es verdad que has dicho que hay muy poca información, ¿no? Hay muy poco, me entiendo que no hay muchos especímenes secuenciados, pero de lo que se sabe, ¿se ha encontrado, digamos, lo contrario o no? ¿Y qué es lo que indica esto? No, el panorama que tenemos ahora es de individuos completamente neandertales en términos genéticos o individuos predominantemente sapiens con aporte neandertal. Ese es el panorama que tenemos. No tenemos eh, 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 el panorama de un individuo predominantemente neandertal, pero con aporte sapiens, implicaría un mestizaje neandertal-sapiens en el marco de una población neandertal. Y eso tenemos ahora mismo secuenciados, creo que son unos 9 individuos en el entorno del 40.000, y 9 más 12 individuos con los que hay una secuencia de ADN nuclear lo bastante larga como para poder juzgar, y el panorama es este. Puede cambiar, pero de momento la imagen es que las mezclas de neandertales con sapiens se dan en un marco en el que la población es predominantemente sapiens y un aporte minoritario de neandertales. De esclavos, de mascotas, de... Claro, ya la imaginación no sabes lo que pensar, ¿no? Pero parece como que lo predominante era lo Homo sapiens, según esto, y el neandertal, pues o le pillaban por el bosque o le tenían de mascota, no sé, se me ocurre pensar, pero... Digamos, el escenario social es un poco difícil de imaginarse. En contextos de cazadores-recolectores casi no hay evidencias de esclavismo. O sea, tienen un tipo de estructuras sociales comparativamente igualitarias, sobre todo porque hay muy poco margen para el desarrollo de estructuras de coerción. No hay... hay poca ni de estructuras, digamos, discursivas de dominio sobre otros, ni tampoco de estructuras físicas de control. Entonces, entre cazadores-recolectores actuales y subactuales no hay prácticamente evidencias. Hay algunos casos en sociedades de cazadores-recolectores sedentarios muy particulares en el arco pacífico, pero son casi excepciones y muy distintas de las paleolíticas. ¿Los genes de los neandertales pueden dar idea de las funciones o de la adaptación a la vida en los diferentes ambientes? Sí, bueno, aquí también hay un poco, yo creo que tiene que mejorar mucho la literatura, porque lo que se ha estudiado tiene que ver un poco con la mayor parte de las funciones de los genes se conocen por bases de datos de patologías. Entonces, la mayor parte de las funciones específicas que se conocen de genes neandertales son las que están relacionadas con patologías. Entonces, eso da una imagen un poco sesgada, pero las que son más los genes neandertales que se retienen de manera preferente en poblaciones actuales son los que tienen que ver sobre todo con funciones metabólicas, con algunos elementos del sistema inmune. Probablemente que son adaptaciones neandertales a condiciones climáticas anormales para los sapiens. Eso que os comentaba de ambientes tropicales y estratotropicales. Poco en la misma línea, ¿se tiene alguna idea de por qué entonces la primacía del sapiens frente a los neandertales? Pues puede ser una cuestión también de orden demográfico. O sea, lo que ocurre con las poblaciones de neandertales, que muy probablemente han sido durante todo su desarrollo poblaciones menos numerosas que las poblaciones de sapiens, tiene que ver con el tipo de adaptaciones de cazadores-recolectores que permiten menor densidad poblacional, densidad por kilómetro cuadrado, por el tipo de movilidad que exige la explotación de los recursos. Es muy probable que las poblaciones neandertales hayan sido menos numerosas durante todo el tiempo. De hecho, alguna parte de la información genética apunta también a eso y a distintos tipos de cuellos de botella. Y por lo tanto, sea más una cuestión demográfica que de capacidades. De hecho, es un procedimiento
quizá poco científico, pero hace 3 o 4 años se organizó, y de hecho se publicó en una revista científica, una especie de votación de qué modelo parecía más razonable a los distintos especialistas, y el demográfico parecía el que convencionalmente parecía explicar un mayor número de evidencias. Pero creo que todavía tenemos que trabajar un poco más en ello. Entonces coinciden de que se ha buscado un nombre mucho más, digamos, rimbombante para el Sapiens, porque la realidad es que las diferencias científicas no parecen tantas, ¿no? Bueno, lo que ocurre en el estado actual de la cuestión es que igual hay que recuperar para los neandertales también el término sapiens. Entonces, bueno, esa diferencia parece que igual sí que es un poco presuntuoso llamarnos a nosotros mismos sapiens, Claro. pero también es verdad que los humanos tenemos, el cerebro humano es una adaptación completamente anormal en la naturaleza. O sea, tenemos un cerebro, ya el cerebro de los primates es una excepción en el reino animal, y el cerebro humano es una especie sí, anormalidad, una hipertrofia cerebral que es anormal. Entonces, tampoco es exagerado llamarnos sapiens, porque es verdad que es quizá la función que es más característica de los humanos. No somos rápidos, no oímos bien, no vemos bien, pero bueno, por lo menos pensamos de vez en cuando. ¿Hubo problemas climáticos o geológicos extremos que pudiesen explicar también el cambio de especie? Bueno, ese también ha sido un modelo muy, muy empleado, pero toca un poco también con el de la incapacidad neandertal. Es decir, la propuesta de que hay crisis climáticas en torno al 40.000 que provocan retracciones de los recursos, dificultades para las adaptaciones de los neandertales y que acaban provocando debilidades demográficas y finalmente la extinción de los neandertales. A mí esa línea no me convence mucho a partir de las propias evidencias. Los neandertales son una adaptación específica a condiciones particularmente frías durante todo el Pleistoceno. Los neandertales han vivido en Europa más de 200.000 años, atravesando crisis climáticas muchísimo más severas que las del 40.000. Por lo tanto, no parece que los cambios del 40.000, que es un momento no particularmente extremo en el Pleistoceno, ha habido momentos en el entorno del 70.000, el entorno del 140.000, son muchísimo más severos, y las poblaciones neandertales no han tenido problemas para atravesar esos momentos de estrés climático. Por lo tanto, atribuir la extinción de los neandertales a problemas de adaptación al clima en las condiciones del 40.000 no se sostiene bien. Bueno, ha sido un debate muy, muy interesante. Una última pregunta. Sí. Si se fija en los libros que leíamos hace 40 años, cuando empezaron las cuestiones de Atapuerca y nos comprábamos todos los libros de Bermúdez de Castro y del profesor Arzuaga, y lo que ha venido a contar aquí es tremenda la diferencia. O sea, los neandertales no tenían cultura, tienen cultura. ¿Qué iba a decir yo ahora? Existe además, como ha dicho alguna preguntante, alguien que ha preguntado, que es prácticamente la misma especie, que si Neandertal y Sapiens llega a ser prácticamente la misma especie. La otra cuestión es que no le atribuían ni siquiera capacidad a los neandertales de hacer, hacer objetos líticos. Les daban una cierta capacidad para hacer modo 1 y sin embargo dejaban a los Sapiens capacidad para hacer modo 2, 3 y 4, aparte del 1. Y eso ha sido de golpe. Nos ha costado a los aficionados, nos ha costado un montón admitir además lo de la especiación, que eso tiene también un punto fuerte, aguantar eso. Simplemente era decirle mi asombro ante lo que ha pasado en 40 años solamente. Porque es que no se parecían en nada esos libros a los que hay ahora. Bueno, y lo que cambiará. Bueno,
Bueno, al hilo de eso, de lo que decía don Julio, recordar que una de las obras que abrió, digamos, de esta época moderna de la paleoantropología del profesor Arsoga se titulaba La especie elegida, ¿eh? O sea, no solo sapiens, sino elegidos, un poco señalados por alguna fuerza divina. Bueno, igual hay que ser un poco más modestos y verse en un contexto, viéndonos en un contexto un poco más amplio, bajar nuestras expectativas. Pues muy bien, muchas gracias.